poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de tu manantial, dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero más. Quiero más. Quiero más de ti, Señor. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Qué preciosa melodía a través de la cual se declara la necesidad de recibir y tener con Dios un encuentro. A veces procuramos conocer y tratar e ir a muchos lugares y compartir y querer adquirir. Pero la necesidad más grande que tiene el ser humano es un encuentro con Dios. Y es nuestra oración que a través de esta programación y estos estudios muchos puedan reconocer que necesitan a Dios en sus vidas y que Él podría y puede solucionarle muchos de sus problemas. Hoy comenzamos una serie de estudios como todos los que anteriormente hemos tenido, importantísimos para el bienestar del creyente y de los que nos escuchan que todavía no han tenido la experiencia de las buenas nuevas, que es el Evangelio.
esta serie de estudios nos ayuda a poder entender y conocer la verdad y a sacar a muchos que están lamentablemente erróneamente y otros han sido engañados, pero la verdad al conocerle nos liberta. Vamos a estar en este día conociendo que hay un solo evangelio y que la verdad a través de todo el estudio es no hay otro evangelio excepto las buenas noticias sobre Jesucristo. Ayúdenos el Señor a entender lo que significa Cristo en nosotros. El versículo clave se encuentra en Gálatas capítulo 1, el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La porción bíblica que vamos a estudiar se encuentra en Gálatas capítulo 1, desde el versículo 1 al 8, y luego del versículo 10 al 16, y luego el versículo 20. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de presentes conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy hoy maravillado de que tan pronto os hagáis agregado de la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros como un año quisiéramos anunciar otro evangelio diferente del que vos anunciado, sea. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, mi hermano, que el evangelio anunciado a los niños no es según común. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y traía su alma. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, Él me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por
puesto en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande de ser y conocer el Evangelio. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia y nos has permitido conocer la verdad. Y queremos compartirla con aquellos que nos están escuchando y observando, Señor, porque es el único forma y manera de cómo agradarte y servirte y garantizarnos la vida eterna. Gracias, Señor, por el Evangelio, las buenas nuevas que fueron proclamadas, Señor, y enseñadas, y hoy nosotros la podemos compartir con aquellos que nos escuchan y nos ven. Bendice los cánticos, son para tu gloria y para tu honra. Bendice, Señor, a nuestro hermano que nos va a dar el estudio. Y bendice a los que están escuchando y observando, porque este es hoy día de buenas nuevas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro hermano Cruz, quien nos ayuda en las comunicaciones, hoy lo tenemos para dirigir los cánticos y las alabanzas al Señor. Hermano Cruz, con toda libertad. Hermano, que el Señor le continúe bendiciendo en este hermoso momento. Para mí es un privilegio pues estar aquí hoy en la casa de Dios. Y vinimos aquí para adorarle y glorificar su nombre. Quiero aprovechar también a saludar a un grupo fiel que siempre nos observa y siempre están conectados en las redes, en Facebook. Le mandan saludos y siempre están ahí. Le damos las gracias. Ahora vamos pues vamos a alabarle. Siéntase libre y adórele. Vamos a adorar al Señor.
Pues seguimos con el próximo corito que dice: pon aceite a mi lámpara, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Amado hermano, ya Cristo viene. Toma tu lámpara y ponle aceite. Amado hermano, ya Cristo viene. Toma tu lámpara y ponle aceite. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Amado hermano, ya Cristo viene. Toma tu lámpara y ponle aceite. Amado hermano, ya Cristo viene. Toma tu lámpara y ponle aceite. Amado hermano, ya Cristo viene. Toma tu lámpara y ponle aceite. Amado hermano, ya Cristo viene. Toma tu lámpara y ponle aceite. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, santo. Le vamos a pedir a los amados, pues, vamos a leer la palabra. Se encuentra en Lucas 13. Aleluya. Lucas 13, 31. Vamos a estar leyendo del 31 al 35. Cuando lo tengan, me dan amén. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Le voy a pedir al hermano Pizarro, tío, que ore por la palabra.
Sí, ahora vamos con el próximo corito que dice río de agua viva. Pedimos a los hermanos que pasen a coger la ofrenda. Aleluya. Río de agua viva corre por todo mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Río de agua viva corre por todo mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí. Él está aquí, el Santo de Israel. Ríos de agua viva corren por todo mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Ríos de agua viva corren por todo mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Ríos de agua viva corren por todo mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Ríos de agua viva corren por todo mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Aleluya. Hasta aquí mi parte, nuestro hermano Blanco. Alabado sea el Señor. Agradecemos a Dios este privilegio de llegar y estar en su casa. Durante la tarde se experimentó una recia y poderosa lluvia que cayó e inundó muchos de los lugares que impidió aún a los transeúntes. Pero no podemos dejar de hacer lo que nos corresponde hacer, porque hay muchos que están esperando recibir lo que a través de esta programación hacemos para agradar a Dios y para bendición de los que escuchan. Así es que en este momento vamos a un tema pero bien importante y grande, que es por lo cual la iglesia existe sobre la tierra, para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y en esta ocasión tenemos a nuestro hermano José Pizarro, José Raúl, quien nos va a presentar ese estudio tan importante. José, pasa y como Dios ha puesto en tu corazón, queremos escuchar y recibir. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Dios los bendiga. Me traje el teléfono porque tengo una foto ahí que se la di a la hermanita para que la ponga ahorita en la pantalla. Y si no la veo de aquí a allá, pues la veo en el teléfono. Bueno, el tema de hoy es un solo evangelio. ¿Cuántos saben que hay un solo evangelio? Amén. El evangelio de Jesús. Y hoy entramos en una serie nueva basada en el libro de Gálatas. Con eso le quiero dejar saber que a mí me toca en esta ocasión de introducirle a ustedes a esta carta,
pero de una forma general, para ubicarlos en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la iglesia primitiva. Y a los otros hermanos, maestros y maestras que tenemos aquí, pues a ellos durante las semanas que vienen le tocarán entonces darle a ustedes los detalles. Pero yo le voy a dar un resumen de lo que era Galacia, que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia, que el apóstol Pablo había establecido, las circunstancias en las cuales se estaban viviendo y por qué él decide escribir esta carta y se expresa en la forma que se expresa. Porque esta carta es única, es bien diferente a las otras cartas que él escribió a las otras iglesias. Y así vamos a poder entender el contenido de la carta a los Gálatas, pero para poder entender esta carta en la forma que debemos entenderlas, tenemos que entender cómo las iglesias de los primeros cristianos comenzaron a formarse. Porque para saber por qué el apóstol Pablo les habla de esta manera a los hermanos de Gálatas, hay que ver cómo era el cristianismo primitivo. Cuando el Señor resucitó, antes de ascender al cielo, estuvo con sus discípulos por 40 días, hablándole del reino de Dios. Yo le dije eso a ustedes la última vez que di la clase, ¿verdad que sí? Y Jesús le dio instrucciones que tenían que esperar en Jerusalén hasta que recibieran el poder de lo alto, la promesa, el bautismo del Espíritu Santo. Esa era la promesa y la es todavía para todo el mundo que recibe a Jesús como su Salvador personal. Amén. Lo que quiero que noten es que hasta ese momento el Señor no le había dado a los discípulos una enseñanza bien definida acerca de lo que el evangelio era. Y todavía, aún después del día de Pentecostés, no habían ideas claras sobre qué era lo que iban a enseñar y a predicar y cómo iban a evangelizar. El Señor sí les dijo que se fueran por todo el mundo enseñando a toda criatura y que hicieran discípulos, que los bautizara en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero no le dijo nada más. Así que ellos no tenían una comprensión exacta de lo que era el evangelio. Para nosotros hoy se nos hace fácil pensar que los discípulos ya sabían qué era el evangelio y cómo iban a evangelizar, cómo iban a enseñar, cómo iban a predicar. Pero no es así. Nosotros hoy pensamos así porque tenemos ese entendimiento. Can you turn this off? Entonces, para nosotros se nos hace fácil que los discípulos ya sabían, pensar que ellos ya sabían qué era el evangelio y cómo iban a enseñar y predicar, pero ellos no sabían y no tenían la idea de qué fue lo que aconteció cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Ellos no sabían lo inmenso y lo grande que ese acto de sacrificio de parte de Jesús por nosotros, que fue por nuestra redención. Ellos no entendían el significado, el por qué Jesús murió y menos el significado divino. Ellos lo que sabían era que Jesús había muerto en la cruz porque Judas lo traicionó y los religiosos lo trataron injustamente. Lo que le quiero decir es que los discípulos no les hallaban un sentido el por qué Jesús fue entregado, simplemente que fue algo injusto. Por eso el primer sermón de Pedro, en el día de Pentecostés, Pedro le dice a la multitud que Jesús de Nazaret, que fue entregado en el momento determinado y por el propósito de Dios, pero también le dice, y por medio de gente malvada, y después lo señala a ellos y le dice, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Así que ellos no tenían una idea clara cuál fue el propósito de Jesús morir. Eso está en Hechos 2:23. Si lo leen bien,
Pedro en ningún momento dijo, crean en Jesús y en Jesús serán perdonados. Pedro nunca dijo, la sangre del Hijo de Dios te limpia de todo pecado. Pedro nunca dijo, a través de la muerte de Jesús obtendrás salvación. Pedro ni siquiera le pidió a aquellos 3,000 personas que se convirtieron que tuvieran una práctica diferente a la que ya tenían dentro del judaísmo. Entonces, lo que ellos predicaban era Dios mandó a Jesús y ustedes lo mataron, cuando en verdad él era un hombre bueno. Y les dice, eso fue un gran pecado de parte de ustedes, así que arrepiéntanse de haber pecado contra él y entonces Dios te perdonará. Sigan siendo buenos judíos, sigan viviendo de acuerdo a la ley de Moisés y todo estará bien. Y Dios te enviará tiempos de refrigerio. Ese era el inicio del mensaje del evangelio. Así que podemos ver que no tenían nada que ver con lo que hoy nosotros entendemos como el evangelio de Jesús. Amén. ¿Me están siguiendo? Ok. Y es porque estos primeros cristianos no sabían ni entendían que en la muerte de Jesús había acontecido un sacrificio sustitutorio para poder llegar. Ellos entender eso faltaba varios años y la iglesia no lo comprendió hasta más adelante que el Espíritu Santo transforma a Saulo, que después se lo conocemos como Pablo. Y Pablo también tiene un papel importante en la definición de lo que hoy entendemos como el evangelio de Jesús. Porque Dios, mira, Dios puede tomar, ustedes saben lo malísimo que era Pablo, ¿verdad? Él perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, los metía a la cárcel. Él consintió cuando apedrearon a Esteban y le dijo, hermano, tírenme la ropa de él al lado de mis pies. Así que quiero que sepan que Dios puede tomar a un drogadicta y convertirlo en un predicador, a un borracho y convertirlo en un misionero, a un ladrón y convertirlo en un diácono, a una prostituta y convertirla en un evangelista, a un matón y convertirlo en un maestro de su palabra, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y por eso es que cuando Pablo habla del evangelio, él dice mi evangelio, porque Dios se lo reveló a él. Él dice Jesús mismo me lo reveló. Porque si tú lees bien, dice cuando le agradó a Dios de revelar su Hijo en mí. ¿Entendieron eso? Dios no solamente quiere revelarte a Jesús para que tú conozcas quién es su Hijo. Él quiere revelar a Jesús dentro de ti, para que cuando la gente te miren, no digan ese estilo, ven a Jesús. Cuando te miren, no digan ese es Ernesto, ven a Jesús en ti. Cuando miren a Betsy, no digan esa es Betsy, vean a Jesús en ella, porque ya no somos nosotros quien vivimos, sino Cristo que vive en nosotros. Amén. Y esta vida que vivimos, la vivimos por fe en Jesús, quien nos amó tanto y nos sigue amando, que dio su vida un rescate por cada uno de nosotros. Amén. Así que Pablo dice mi evangelio, porque Dios se lo reveló a él. Y Pablo fue el hombre que Dios usó para la definición de qué era el evangelio de Jesús, cuál era su contenido, qué era lo que el evangelio enseñaba. El papel que le tocó a Pablo era bien importante. Y el Señor le entrega esta revelación a Pablo según él más. Luego lo explica en esta carta. Son más que 6 capítulos. Cuando puedan, tengan tiempo, léense los 6 capítulos enteros. No son largos. Y Pablo le explica de lo que es el mensaje del evangelio. Entonces, como no había una clara explicación de lo que es el evangelio, lo que sucedió fue que aparte de los apóstoles, porque los apóstoles no eran los únicos que estaban por ahí enseñando. Acuérdate que el día que Jesús ascendió había más de 500 discípulos
que fueron testigos. En el aposento alto, cuando se derramó el Espíritu Santo, habían 120. Así que no eran solamente los 12 apóstoles que estaban enseñando y predicando. Así que aparte de los apóstoles, otros hombres, otras mujeres, que eran también discípulos y discípulas del Señor, comenzaron a enseñar lo que a ellos les parecía, lo que ellos pensaban, lo que ellos creían que era la voluntad de Dios. Ahora, en algo todos estaban de acuerdo. Y aún antes del Señor Jesús morir, ellos estaban de acuerdo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el enviado de Dios. En todo eso ellos estaban de acuerdo. Era una verdad que todos enseñaban. Pero luego, cada uno comienza a enseñar muchas cosas más diferentes, de diferentes maneras. Y así fue que se fueron formando ideas diferentes, que al principio no había mucha diferencia, pero esas pequeñas diferencias o esos pequeñitos puntos de vista son las que con el tiempo van a formar diferentes corrientes teológicas que la iglesia de los apóstoles llegaron a tener. Pero llegó la conversión de Saulo, el cual después de su conversión se une a la parte helenista de la iglesia y se identifica como Pablo, su nombre latino. Ahora, ya mismo le explico lo que eran helenistas. Acuérdense que todos los que formaban parte de la iglesia eran judíos. Todos eran practicantes del judaísmo. Aún antes de Jesús, aún después de Jesús morir, aún después del velo esgarrarse desde arriba hasta abajo, ellos sabían que Jesús había abierto la puerta para todos, pero los apóstoles seguían asistiendo al templo, ellos seguían haciendo sacrificios, ellos seguían con los ritos, ellos seguían con las ceremonias del judaísmo. Pero Pablo se identifica con los helenistas, quienes también eran judíos, no eran gentiles, no eran griegos, no eran romanos. Los helenistas también eran judíos, pero con la diferencia que ellos habían adoptado el idioma y aspectos de la cultura de los griegos y que no habían nacido dentro de la tierra de Israel. Estos judíos, ellos nunca dejaron de ser judíos. Muchos seguían siendo fieles a la ley de Moisés, asistían a la sinagoga y peregrinaban a Jerusalén para las fiestas, como les llevo diciendo, la misma multitud del día de Pentecostés. Algunos eran de Asiria, no de Asiria, pero de Siria. Los judíos helenistas habían nacido en naciones fuera de Israel, y aunque eran judíos, se le llamaban judíos helenistas porque nacieron en tierras y naciones gentiles. Estos judíos helenistas son los que comparten el evangelio con los gentiles cuando llegan a Antioquía de Siria, más allá del norte de la tierra de Israel. Los helenistas comienzan a compartir el evangelio con los gentiles. Lo más probable, estos gentiles eran sirios, ya que se encontraban en la región de Siria. Entonces, estos gentiles que creen ahora en el evangelio, que creen por medio de la fe, yo me voy a atrever a decir que estos judíos helenistas son parte de aquel grupo grande de los 3,000 que se convirtieron el día de Pentecostés. Algunos vivían allí en Antioquía de Siria, vuelven allá a compartir esa nueva experiencia que tuvieron, ese nuevo conocimiento que tuvieron de que se arrepintieron y ahora conocen quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Es la multitud que estaba el día de Pentecostés, que se habían arrepentido durante el sermón de Pedro. Estos son los judíos helenistas de los que estamos hablando ahora. Pero hay que notar que estos gentiles, a quien ellos le comparte el evangelio, que ellos conocían porque vivían en los mismos territorios, ¿verdad?, de los sirios, en Antioquía. Como estos gentiles no eran judíos, eran gentiles, los gentiles no practicaban el judaísmo.
Ellos venían directamente del paganismo. No sabían ni papa de lo que consistía el judaísmo. Entonces, estos gentiles son de la noche a la mañana directamente del paganismo a la fe en Cristo y lo reciben como su salvador personal. Cuando todavía no había libros ni nada escrito que hablase de este evangelio, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Solo existían las escrituras del Viejo Testamento y las tradiciones orales que pasaban de boca en boca, en las cuales se contaba lo que Jesús había hecho y lo que Jesús enseñaba. Y las personas de Antioquía comenzaron a notar que estos que se habían convertido al cristianismo, los gentiles, que no eran judíos, estos gentiles que ellos no tenían una práctica del judaísmo. Y los sirios observan y dicen, ¿y estos quiénes son? ¿Qué religión nueva es esta? No le podían llamar judíos, pero tampoco le podían llamar paganos, porque ellos habían abandonado todo eso. Entonces pensaban, ¿qué es lo que ellos creen? Y comenzaron a notar que mientras los días iban pasando, ellos hablaban de un tal Cristo, que Cristo por aquí, que Cristo por allá, que Cristo en mí, que Cristo con nosotros. Entonces dijeron, el Dios de ellos es Cristo. Pues vamos a llamarle cristianos. Y en Hechos 11:26 dice que en Antioquía los discípulos se llamaron por primera vez cristianos. Y no es una curiosidad de cómo se originó el nombre. Esta parte de la Biblia, cuando la leemos, como que no le damos mucha importancia, pero tiene un valor importantísimo, porque es allí en Antioquía donde la gente y los mismos cristianos comienzan a cobrar conciencia de algo. Y es que ellos no son judíos, que no practican el judaísmo, pero creen en las escrituras de los profetas. Ellos no van al templo, son gentiles. Ellos no participan de los ritos, son gentiles. Ellos no participan de las ceremonias, las fiestas de los judíos. Y mientras las gentes y las gentes de Antioquía se da un movimiento nuevo y diferente, los habitantes de estos lugares estaban con conciencia de que es algo distinto al judaísmo, pero todavía no había una claridad de qué tan diferentes eran. Gracias, hermano. Y al mismo tiempo, es el mismo tiempo que Pablo llega a Antioquía, invitado por hermanos. Pablo llevaba ya 3 años en los últimos de las tierras de Damasco, porque dice que por 3 años él estuvo en Arabia. Ahora, en aquel entonces Arabia llegaba hasta más allá de Damasco. Hoy no, pero aquel entonces sí. Pablo tuvo más de 3 años predicando y enseñando el evangelio que Jesús le reveló a él. En Antioquía escuchan de un tal Pablo que está enseñando y predicando del mismo Cristo. Y mandan a Bernabé. Bernabé va allá y lo encuentran. Dice, wow. Y Bernabé lo invita para que vuelva con él a Antioquía. Y como Pablo era maestro, ¿verdad que sí? Pablo comparte con ellos el misterio que Jesús les reveló. Y así fue que en Antioquía se desarrollaron más maestros, más profetas, porque ahora en Antioquía estaba Pablo, estaba Bernabé, estaba Simón apodado el Negro, estaba Lucio de Cirene, estaba Manaén, que se había criado con Herodes. Eso lo pueden encontrar en Hechos capítulo 13 versos 1 y 2. Entonces el Espíritu Santo les habla a la iglesia y llegan a un acuerdo. Si aquí en Antioquía los gentiles han creído en Cristo, entonces significa que el evangelio también es para todos los pueblos, no solo Israel. Y Pablo, que era un judío puro
y que había sido educado en las escuelas rabínicas y que era miembro de la secta de los fariseos, tiene esa revelación de Dios de que pueden ir a las otras naciones gentiles y compartirle este evangelio de Jesús que habían compartido en Antioquía. La iglesia ora por ellos, le pone la mano encima y los encomiendan para que vayan a predicar y enseñar el evangelio. Sale Pablo con Bernabé a predicar el evangelio por diferentes regiones. Ciudades pequeñitas como Chipre, Pafos, Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Capítulo 13 y 14 de Hechos. Todas estas ciudades pertenecían a la región del sur de Galacia. Ok. Vuelven a Antioquía después de dar ese viaje misionero para reportar cómo Dios estaba haciendo maravillas con los gentiles. Y al mismo tiempo toman un descanso, porque esos viajes misioneros en aquel entonces no habían autos, no había taxi, no había Uber, no había avión, no había, ¿verdad? Habían barcos o a caballo, camello o una mula, ¿verdad que sí? ¿Okay? O a pie. Entonces, y ellos fueron por muchas de estas ciudades caminando, estableciendo iglesias, predicando y enseñando, predicando y enseñando, predicando y enseñando. Cuando regresan están cansados, entonces tienen que recuperarse, ¿verdad? Espiritualmente y físicamente. Entonces dan su reporte y toman ese tiempo para descansar. Mientras ellos estaban descansando, llegan unos hermanitos de Jerusalén que venían con la idea de que ellos tienen la verdad, el verdadero evangelio, porque venían de la iglesia madre donde estaban todos los otros apóstoles. Y cuando llegan a Antioquía, estos hermanitos, la gente decían, wow, estos vienen de la iglesia madre. Hermanos, por favor, compartan la palabra con nosotros. Y estos hermanos comienzan a predicar y a enseñar. Pero sucede que en su enseñanza le decía a los gentiles, ustedes se quieren salvar, no basta con creer solo en Cristo. Tienen que ser circuncidados y tienen que guardar la ley de Moisés. En otras palabras, les decían que no era posible que ellos del paganismo de la noche a la mañana saltaran al cristianismo. Y aquí es entonces donde entramos en el primer capítulo de Gálatas. Pero antes de eso, ¿qué era Galacia? ¿Verdad? Porque los Gálatas vivían en Galacia, por eso se llaman los Gálatas. Pero como les dije, Galacia era una región donde había muchas ciudades pequeñitas que se desarrollaron durante muchos años antes de Pablo nacer, aún antes de Jesús nacer. ¿Cómo se formó esta región de Gálatas? I'm glad you asked me, I'm going to tell you. Los de Galacia eran conocidos como los galos. Eran un pueblo celta que originalmente habitaban parte de Europa occidental y central. Tampoco provienen de un solo país. Fueron distribuidos de una amplia región que correspondía a Francia, a Bélgica, a Luxemburgo, de donde vino Martín Lutero. También eran de Suiza, de Alemania y de Italia. Estos galos llegaron a esta región alrededor del año de 278 a 277 a.C., cuando plantaron sus pies en el área de Asia Menor, la cual actualmente es Turquía. Se establecieron allí y aquel lugar recibe el nombre de Galacia, que significa la tierra de los galos. Con el tiempo adoptaron la cultura de los griegos, pero vivieron bajo el dominio romano, los cuales en latín le llamaban Galia a los Gálatas. Ahora le voy a enseñar una mapa bien rápido. Genesis, can you put the map up? Oh, it's up? Oh, you faster than me. Ok, déjame ver. Ok, mira. ¿Quiénes eran los galos? Pueblos celtas que habitaban la región
No puedo ver eso. Regalía por los... ok, que estaba bajo el dominio de los romanos. Esta área que Galía, aunque estaba tan lejos de Italia y todo este lugar para acá, estaba bajo el dominio de los romanos. Estos galos eran tribus de acá de Europa, Ardeui, Arverni, Secaní, Helvertí y Belgai. Esas eran las tribus. En Galía, hasta el año 279 a.C., los galos vivían en tribus en la región de Galía, en Europa occidental y central. Deciden de mudarse, presionados por el crecimiento de otras tribus celtas y la falta de terreno. Muchos galos decidieron buscar nuevo territorio. Comienza su éxodo en el año 278 al 77 a.C. Un grupo de cimbrios y teutones y galos comenzaron a migrar desde sus tierras, cruzando el río y avanzando hacia el sureste de Europa. A través de los Balcanes cruzaron los Alpes. Algunos grupos, otros se quedaron atrás y recogieron los Balcanes, enfrentando a varios pueblos en el camino. Llegan a Asia Menor, aquí. Después de su largo y difícil viaje, los galos llegaron a Asia Menor y se establecieron en el centro de la región. Ahí nace Galacia. Fue su... No veo lo que dice aquí. Bueno, su primera ciudad que establecen se llama Ancria. ¿Ok? Es la primera ciudad de Galacia. Ahora déjame decirle algo. Es la ciudad más importante que existe en Turquía hasta el día de hoy. Te voy a decir por qué. Porque hace 2 semanas atrás, mira si es importante esta ciudad. Hace 2 semanas atrás, que el presidente de los Estados Unidos, Trump, fue a tener una reunión con los otros presidentes y con los otros reyes de allá de Arabia, de Egipto y todo eso, en la ciudad de Ankara, en Turquía, que se estableció por los Gálatas en el año 277 a.C. Esa ciudad todavía está. Mira si es importante esa ciudad. Bueno, volvemos a estos hermanos que llegaron de Jerusalén. Ellos eran cristianos, judíos cristianos, pero eran falsos maestros, porque su mensaje era falso. Es más, se llaman judaizantes, porque eran judíos que lo que buscaban era ser prosélitos en su creencia de creer en Cristo, pero también ser circuncidado y guardar la ley. Tenían que practicar la ley de Moisés. Pero para ellos, no había de otra forma. Así fue que le enseñaron, así fue que aprendieron, eso era lo que enseñaron y eso era lo que creían. Eran judíos cristianos. Judaizantes, tratando de convertir a los cristianos gentiles, que creen que solo es por gracia, no por obras, los querían convertir en judíos cristianos también. Y después que se convirtieran en judíos cristianos, estos judaizantes les decían: ahora sí Cristo te es de provecho. Esa era la enseñanza de los judaizantes. Pero estaban amenazando la esencia del mensaje del evangelio de Jesús. Porque Jesús murió y pagó el precio por nuestro pecado. Amén. Su muerte y su resurrección proveen todo lo necesario para ofrecer la salvación a cada uno de nosotros y a todos los que nos están escuchando por las redes sociales ahora mismo. Entonces, cuando Pablo y Bernabé escuchan lo que sucedía con estos hermanos de Jerusalén, con esos judaizantes, Pablo y Bernabé se opusieron rotundamente y dicen: pero
¿cómo es posible que estos hermanos de Galacia vayan a creerle a aquellos otros si nosotros acabamos de venir de allá y de enseñarle el evangelio de Jesús? Nosotros vimos con nuestros propios ojos cómo ellos creyeron a nuestro evangelio y cómo recibieron el Espíritu Santo sin la necesidad de circuncidarse, sin la necesidad de guardar la ley de Moisés, sin la necesidad de convertirse en judíos. Y hubo una contienda entre ellos, entre los judaizantes y Pablo y Bernabé, bien fea. Fíjate, mira la importancia de entender la palabra y de estudiarla. Porque cuando leemos el libro de Hechos, cuando hablamos de los apóstoles, cuando hablamos de la iglesia primitiva, normalmente pensamos y nos imaginamos que esas iglesias eran un mar de amor, que eran un mar de unidad, que eran un mar de paz. Pero nadie nunca piensa que se peleaban entre ellos todo el tiempo. Eso era lo que ocurría. Lo que pasa es que muchos predicadores y muchos maestros no tocan esos temas. Pero se encendió tanto la discusión que no pudieron llegar a un acuerdo. Porque los de Jerusalén, los judaizantes decían, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley. Y Pablo decía, no, Jesús no murió por accidente. En su sacrificio estaba el plan eterno de redención cuyo autor es Dios el Padre. Esa es la esencia del evangelio. Entonces, el único acuerdo que tuvieron fue de ir a Jerusalén y que ellos allá en Jerusalén resuelvan el problema. Que nos digan si de verdad los gentiles tienen que guardar la ley o no. Y van a Jerusalén. Cuando llegan allá, se convocó una reunión con el concilio, no con la congregación completa. Esto era importante. Esto tenía que ver solo con los líderes de la iglesia. En la iglesia madre de Jerusalén, allí estaban maestros, estaban los ancianos, había profetas, estaban apóstoles. Y para este tiempo, ya en el capítulo 15 de Hechos, podemos ver que a Pablo y a Bernabé también los consideraban apóstoles. Se discute el tema y los que decían que los gentiles tenían que guardar la ley y que tenían que ser circuncidados, los judaizantes pedían que los gentiles entraran al judaísmo. Ellos no eran fariseos, no crean que eran fariseos, eran hermanos judíos cristianos. Eran cristianos y creían que el evangelio tenía que ser como ellos decían porque así lo aprendieron. ¿Por qué? Porque el cambio de que los gentiles no necesitaban guardar la ley de Moisés ni necesitaban circuncidarse, eso se dio en Siria, no en Jerusalén. En Jerusalén todos los hermanos de la fe eran judíos y por lo tanto practicaban la ley. Eran circuncidados. Ellos veían el creer en Cristo como el frosting que corona el pastel del judaísmo. Quiere decir que para los hermanos en Jerusalén, creer en Cristo simplemente era ser un buen judío. Pero en Antioquía las cosas eran diferentes. Eran diferentes allí, en Antioquía. En Antioquía las gentes creían que en el evangelio sin tener que practicar el judaísmo. ¿Por qué? Porque eran gentiles. Ellos nunca habrían practicado esas cosas. Entonces, en la discusión que se llevó a cabo en Jerusalén, los judaizantes dijeron, es necesario que todos los gentiles se circunciden, que guarden la ley o no pueden ser salvos. Y Pablo le decía, es que si Jesús vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido, este rescate no se puede ganar. Jesús ya completó el rescate según el plan de Dios. Por lo que quienes creen en Jesús solamente tienen que recibir este regalo de salvación de la vida eterna por la gracia de Dios. Hoy pensamos, si la salvación es por gracia, ¿por qué entonces la iglesia primitiva quería que guardaran la ley y que se circuncidaran? Eso lo preguntamos hoy.
Porque hoy nosotros en este siglo comprendemos y entendemos la verdad del Evangelio de Jesús. Amén. Pero en aquellos momentos, en aquellos tiempos de los primeros hermanos en la fe y la iglesia primitiva, no había una claridad de lo que es la gracia. Estos problemas, estos acontecimientos son los que hacen a Pablo pensar. Aquí es que Pablo comienza a pensar. Él comienza a analizar las cosas. Él comienza a reflexionar. To put all the dots together. ¿Ok? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. ¿Verdad que sí? Aquí es que Pablo comienza a reflexionar y atar las escrituras del Viejo Testamento a lo que está aconteciendo y las enseñanzas orales de Jesús, porque todavía, como le dije, no había nada escrito. No estaba el libro de Mateo, no estaba el libro de Marcos, no estaba el libro de Lucas, no estaba el libro de Juan. Habían varias estrofas escritas por algunos discípulos que llamamos anteescritos o protoevangelios, pero no había nada todavía escrito inspirado por el Espíritu Santo. Entonces Pablo comienza a conectar todas estas cosas y se habla entre sí mismo. Él comienza a hablarse a sí mismo, a autoexaminarse. Cuando el pastor dice, ¿por qué no hacen una mirada introspectiva? Pablo comienza a hacer esa mirada y a examinarse y comienza a hablarse él mismo. Y él mismo se pregunta, ¿qué es lo que yo creo? Y llegó a la conclusión que no se le puede añadir requisitos a la salvación porque desvaluaba el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque él pensaba, si los gentiles, sin ser circuncidados, sin guardar la ley, sin nunca ofrecer ni un puño de trigo como sacrificio, sin hacer ningunos ritos o ceremonias, sin participar en ninguna de las fiestas, contigo en eso, Dios los acepta y les imparte el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, pues no hay de otra que solo darle la gloria a Dios por su gracia. Estos pensamientos fueron los que llevaron a Pablo a comprender el concepto, la esencia de la gracia. Y Pablo dice, esto significa que hoy Dios no está pidiendo nada. Dios no está pidiendo ninguna condición. Es simplemente por su amor que nos concede la fe. Es por su amor que nos concede el arrepentimiento. Es por su amor que nos concede la salvación. Es por su amor, su inmenso amor, que nos concede la vida eterna. Aleluya. Es por su amor, no por ninguna otra cosa, es por su amor. Como hizo con el ladrón en la cruz, fue por su amor. El ladrón en la cruz no hizo nada, ¿verdad? Fue por el amor de Dios. Porque ¿cómo es posible que Dios nos regale algo, pero te diga, ahora acuérdate que tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello, y tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello? Pues entonces ya no es un regalo, es una carga. Es una carga, me está llenando de obligaciones por regalarme algo. Y los judaizantes lo que hacían era convertir el regalo de salvación, esta libertad que hay en la gracia de Jesús, en una carga que luego se iba a sentir como esclavitud. De ahí en adelante es que Pablo comienza a enseñar el concepto de la gracia. Así fue que poco a poco se fueron formando todos los conceptos del Evangelio de Jesús. Pablo pensaba, la gracia del Señor es un regalo, aunque no lo merecemos. Sí, es un favor inmerecido y por lo tanto nadie se puede ganar la salvación por sus propios esfuerzos, por ninguna obra, ni haciendo esto, ni haciendo aquello. Es gratuita. El costo fue grande porque le costó a Jesús él mismo entregándose por nosotros. Le costó a Jesús su sangre limpia sin mancha derramada. Pero es para que ninguno de nosotros tengamos que ganarla.
haciendo esto o haciendo lo otro o tratando de hacer un sinnúmero de obras. Ya Jesús lo hizo todo, y por esa misma razón es que toda la honra, que toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración es para Él y solo para Él, porque solo Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros. Aleluya. Ahora vamos a volver otra vez a la reunión de Jerusalén con el concilio, porque todavía no habían terminado. Estaban discutiendo si los gentiles tenían que guardar la ley o no. Y Pedro se levanta y dice: hermanos, nosotros sabemos ya que hace tiempo que Dios me escogió y escogió a los gentiles para que escucharan por mi boca la palabra y creyesen. Pedro se estaba refiriendo, ¿ustedes se acuerdan qué? Aquella experiencia que le tuvo en la casa de Cornelio. Cuando Cornelio, su familia, los que trabajaban por él y sus invitados, todos recibieron a Jesús y fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo y hablaron lenguas. Y es para que aprendamos algo, que la primera raza de gentiles que recibió el poder del Espíritu Santo no fueron los latinos, no fueron los americanos, no fueron los negros, fueron los italianos. Amén. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Porque Cornelio era italiano, su familia era italiano. ¿Ok? Pedro se está refiriendo a esa experiencia. Y dice: ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo sin saber nada de la ley de Moisés, sin ser circuncidados, sin participar en ningunos ritos o ceremonias o fiestas. Y dice: Dios no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, dice Pedro, purificando por la fe sus corazones. Así que ¿por qué quieren entonces, hermanos, tentar a Dios? Poniéndoles este yugo, esta carga a los gentiles que ni nosotros podemos cumplir, y es más, nuestros padres tampoco la cumplieron. Si nosotros creemos por la gracia de somos salvos, ellos también creen lo mismo. Y Jacobo, Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén, el hermano sanguíneo de Jesús, dice: hermanos, préstenme la palabra, déjenme hablar. Y todos los respetaban, pues le dieron el micrófono. Y él vivió más años que Pedro y que Pablo. Y dice: hermanos, déjenme hablar. Seamos sinceros. Vamos a ser honestos con Dios. ¿Cuál es la realidad? Yo no sé si él hablaba así, yo más que estoy asumiendo, pero ¿quién de ustedes guarda la ley perfectamente? Así que vamos a ser honestos. Ya Pedro te contó lo que él experimentó. Pablo y Bernabé te contó lo que ellos experimentaron. Y Dios lo hizo a ellos también, su pueblo. Es más, nosotros sabemos que en los libros de los profetas dice que no juzguen ni inquieten a los gentiles que le quieren servir a Dios. Así que si nosotros mismos no guardamos la ley, ¿por qué le vamos a imponer a los gentiles que guarden algo que nosotros no guardamos? Y llegaron a una conclusión que lo único que pedían era que no comieran carnes dedicadas a ídolos, ni sangre, y que se acordaran de los pobres. Santiago dijo: no se les debe obligar a los gentiles a que se circunciden, ni tampoco a que guarden la ley de Moisés. Y llegaron al acuerdo. Y aunque las cosas todavía no estaban bien definidas, para Pablo esto fue una victoria. Para Pablo esto fue una victoria. Viene ahora la iglesia de Jerusalén y redacta una carta donde decía los acuerdos a cuales habían llegado. Pablo y Bernabé comienzan a hacer copias a mano. En ese tiempo no había copiadoras. Comienzan a hacer un sinnúmero de copias de esa carta. Vuelven a Antioquía y comienzan a repartir las cartas a las iglesias. Y les decían: te lo dije, no tienen que guardar la ley, no tienen que ser circuncidados. Aquí está la carta de Jerusalén, del mismo pastor de Jerusalén y el concilio, que no hay que hacerlo. Luego Pablo hace otro viaje misionero, esta vez sin Bernabé, porque ha pasado otro problema grande y no tengo tiempo para
hablar de eso, para entrar en eso. Pero ahora Pablo va acompañado con Silas, Pablo y Silas. Y mientras Pablo iba repartiendo las copias por otras iglesias, predicando y enseñando el evangelio de Jesús, sucede que Pedro, el apóstol, llega a Antioquía, a la iglesia de Antioquía, de donde salió Pablo y Bernabé. Y los hermanos gentiles en aquella área de Antioquía vieron a Pedro. ¿Qué haces aquí? Seguro era Pedro, el apóstol del Señor. Todo el mundo lo admiraba. Si era Pedro, el que anduvo sobre el agua a través del mandato de Jesús. Era Pedro, el que el Señor usaba para los enfermos. Pero ¿qué ocurrió? Que Pedro fue allá porque quería reconciliar las cosas. Porque aun que había un decreto de parte de la iglesia de Jerusalén, los judaizantes seguían distorsionando el evangelio, la verdad acerca de Cristo, y convirtiendo el don divino de la salvación en una serie de obligaciones. Y Jacobo, Santiago, ni la iglesia en Jerusalén se metieron en el asunto. Como quien dice, allá ellos. Eso de ellos allá, que se encarguen ellos. Estos judaizantes seguían con su falso evangelio. Jesús más obras. Y hoy todavía hay iglesias. Por eso es que es importante saber dónde te congregas o si a dónde te estás pensando en congregarte. Porque hay iglesias cristianas que todavía enseñan que las buenas obras los ayudará a ganar la gracia salvadora de Dios. Cuando uno compara lo mejor que uno ha hecho o puede hacer con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nuestros hechos no tienen valor ninguno. Pablo mismo dijo: yo fui circuncidado el último día. Yo soy judío de los judíos, hebreo, fariseo. Yo estudié bajo los pies del mejor maestro de todo Israel, de Gamaliel. ¿Ok? A los que eran de mi edad, en mi clase, yo lo aventajaba, yo los dejaba botados, yo sabía más que ellos. Y cuando comparo todos esos logros míos con lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario por mí, yo lo veo como basura. Para mí es como estiércol. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer o pensamos en hacer, si lo compara al lado de lo que Jesús hizo por nosotros, es basura, no tiene valor ninguno. Así que nosotros hacemos buenas obras no para ser salvos, sino porque somos salvos gracias a Jesús. Entonces, aunque la iglesia de Jerusalén había dicho que no tienen que guardar la ley, que no tenían que ser circuncidados, la iglesia de Jerusalén no esforzaba a sus miembros judíos a que apoyaran a Pablo. Y Pedro sabía que ese problema todavía estaba en el aire, aunque había una carta redactada por la iglesia madre. Entonces, Pedro se aparece a la iglesia ya en Antioquía para tratar de reconciliar las cosas, los dos puntos de vista. Porque la idea de Pedro era que el que quiera circuncidarse, el que quiera guardar la ley, lo hace para agradar a Dios. El que no lo quiere hacer también lo hace para agradar al Señor. Los dos quieren agradar al Señor. Los dos son cristianos. Los dos grupos tienen un buen corazón. Pedro no lo dice así, pero sus acciones lo dicen todo. Porque ¿qué pasó? Pedro, tratando de quedar bien con ambos grupos, cuando estaba solamente con los gentiles, los que creían que no había que circuncidar, guardar la ley, Pedro compartía con ellos, con los gentiles. Pedro comía con los gentiles toda clase de carne. Aún celebraba la Santa Cena con ellos. Pero cuando llegaban los judaizantes que venían de Jerusalén, Pedro se levantaba y le decía a los gentiles: ustedes no me conocen, no le digan que yo estaba comiendo con ustedes ni que celebré la Santa Cena. Es más, si yo no le hablo, no me hablen, ¿ok? Así que me tengo que ir. Y mientras estaban los hermanos judaizantes en la fe de Jerusalén, Pedro solo comía con ellos. Solo celebraba la Santa Cena con ellos, con los judíos que guardaban la ley. Así que por rato estaba con los gentiles, pero cuando llegaban los de Jerusalén se apartaba de momento. Y Pablo, que viene para atrás de su segundo viaje, que regresa, los gentiles corren para donde Pablo: mira, Pedro está haciendo esto y hizo esto y nos dijo esto.
Pablo le estuvo malo. A Pablo le estuvo malo. Pablo lo menciona en la carta. Si leen estos 6 capítulos, van a ver. Yo lo que le estoy dando, acuérdense, ¿ok? Y Pablo le dice, pero Pedro, ¿qué tú estás haciendo? Un día comparte con los gentiles y otro día eres solo de los circuncidados. Y Pablo dice que le llamó la atención públicamente delante de los gentiles, delante de la iglesia, delante de los líderes, delante de los judaizantes. Le dice, Pedro, tu actitud es de condenar. Él no condenó a Pedro, él dijo, tu actitud es de condenar. Dice, no seas hipócrita, Pedro. ¿Cómo es que tú que eres judío, con los gentiles vive como gentil? Tú comes con ellos, haces todo con ellos. Entonces, ¿por qué ahora los quiere obligar a que sean, a judaizarse? Y los judaizantes dijeron, eso es verdad, Pedro. ¿Cómo va a ser? Y Pedro iba a contestar y Pablo no lo dejó. Le dijo, sí, es verdad. Y Pedro es un hipócrita. Y Pablo dijo, ya yo no me voy a callar. Y hubo otra discusión fea y grande. ¿Ok? Que aunque aún Bernabé, que siempre apoyaba a Pablo, Pablo dice que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Acuérdense que para Pedro era un intento de reconciliar ambos grupos, ¿verdad? Pero Pablo no lo vio así. Pablo lo vio como una hipocresía. Para Pablo, Pedro estaba despreciando el evangelio verdadero de Jesús, junto con los que tergiversaban el evangelio de Pablo. Porque si lee la carta entera, Pablo dice mi evangelio, como le dije. Y para el colmo, Bernabé apoya y acompaña a Pedro en su hipocresía. Eso le dolió a Pablo, porque Pablo respetaba mucho a Bernabé. Bernabé fue el que le abrió la puerta a Pablo, a Saulo, y lo llevó a los hermanos en Antioquía que les mostrase lo que él predicaba y enseñaba. Y por causa de esta discusión, Pablo rompe con Bernabé, Pablo rompe con Pedro, Pablo rompe con la iglesia de Jerusalén, Pablo rompe con la iglesia de Antioquía. Si tú lees el libro de Hechos, después de este problema, nunca más Pablo vuelve a Antioquía. Se lleva a Silas y a Timoteo y se va. Las iglesias que Pablo fundó en su primer viaje misionero con Bernabé se las dejó a los judaizantes. Si ustedes siguen la ruta de los viajes de Pablo, él cada vez se fue alejando más y más y más de Antioquía, porque las teologías eran diferentes. Pero ahora Pablo comienza sus viajes misioneros independientemente, sin el permiso, o no que necesitaba permiso, pero sin el apoyo de Antioquía ni de Jerusalén. Se independizó. Solo se llevó a su equipo apostólico que lo acompañaba y finalmente llegó a la parte norte de Galacia. Funda varias iglesias bajo la enseñanza de la gracia y con denuedo y fervor comienza a defender el evangelio de Jesús. Ahora se siente libre de enseñar el evangelio sin la ley, sin ataduras a nadie. Por eso él dice que si él tratara de agradar a los hombres, entonces no puede agradar a Dios. Quiere decir, si yo estoy tratando de agradar a los hombres, está diciendo los judaizantes que tienen que guardar la ley, que se tienen que circuncidar. Pero yo no estoy diciendo eso. El hecho de que él predicaba y enseñaba lo que su conciencia o su espíritu le daba, eso lo lleva a estar solo. Aunque tenía su equipo, Pablo se sentía solo. A veces el ministerio te lleva a estar solo. A Pablo lo que le interesaba era declarar la verdad sobre Jesús, dejándole saber a todos que nadie le puede añadir a la salvación que Jesús ofrece. Porque lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros es más que suficiente. Amén. Pablo dice, lo único que tienen que hacer es recibir a Jesús como tu Salvador personal. Recibe el don de salvación con fe. Serás transformado de muerte a vida. Serás lleno del Espíritu Santo de Dios. Serás lleno del poder del Espíritu Santo para servirle al Señor en toda capacidad según Él te haya llamado. Y de ahora en adelante es que Pablo tiene sus mejores años en el ministerio del Evangelio. Él continúa evangelizando hasta que llega a Éfeso. En Éfeso tuvo como 3 años. ¿Qué pasó? Allá en Éfeso te llega noticia
fue Tito, Tito se había quedado allá en Antioquía y en Galacia. Y Tito se dio de cuenta que los judaizantes habían llegado allí, a Galacia, donde Pablo había establecido estas nuevas iglesias con su equipo. Pablo se frustró, porque Pablo no solamente le había dejado a ellos las iglesias en Antioquía, pero que él se había alejado de ellos. Pablo le dijo, ay a ellos son responsables delante de Dios de lo que le enseñan y lo que le dicen. Pero que ahora se están metiendo en el territorio de Pablo. Pablo dice, se están metiendo con mis redil, con mis ovejas, con mis hijos espirituales. Y ahora estos judaizantes están tratando de arruinar estas iglesias también. Y yo no lo voy a permitir. Entonces estos judaizantes en Galacia comenzaron a decir que Pablo predicaba salvación a los gentiles sin guardar la ley, sin ser circuncidado, y que cuando llegaban los judíos predicaba la salvación con la ley y con la circuncisión para obtener más seguidores. Y era mentira. Si van a decir eso, eso era lo que Pedro estaba haciendo, no es así. Y Pablo decía, yo lo que predico es un solo evangelio. Y es, recibe al Señor como Jesús tu Salvador personal, y tú y tu casa serán salvos. Yo no hablo de ley, sino solo lo que digo es que ya Jesús la cumplió por nosotros. Y por eso no hay necesidad de obras, no hay necesidad de ritos, no hay necesidad de ceremonias. Vuelvo y digo, yo no trato de complacer a ningún hombre. Lo mío es complacer a Dios. Por eso lo que yo predico, la justificación por la fe, eso me lo enseñó Jesús mismo a mí. Mira lo que él dice en el versículo: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Hablando de Santiago y hablando de los apóstoles, él dice, ya yo llevaba 3 años predicando y enseñando el evangelio de Jesús antes de verme con ninguno de ellos. Yo no lo aprendí de ningún hombre, ellos no me enseñaron nada a mí. Entonces podemos ver cómo Pablo defiende su evangelio con denuedo, porque él no estaba defendiendo sus propias ideas. Pablo no estaba defendiendo su concepto. Pablo estaba defendiendo la revelación que Jesús le dio a él de lo que es el evangelio de Cristo. ¿Por qué se frustró Pablo? Porque los judaizantes comenzaron a tener éxito en Galacia también. De manera que algunos gentiles cristianos comenzaron a circuncidarse y a guardar la ley. Este tema para Pablo era muy importante. Pablo estaba bien adolorido, bien sentido. Y Gálatas es una carta fuerte y espontánea, porque en esa época escribir una carta se comenzaba con el remitente, después con el destinatario, después era un saludo y finalmente una acción de gracia. Aquí no hay acción de gracia. Le doy gracias a Dios que ustedes están apoyando a las otras iglesias. Le doy gracias a Dios que ustedes espiritualmente están creciendo. Le doy gracias a Dios, pues ahí no había eso. Ahí no había nada de eso. Pablo no escribe así en esta carta. Por eso la carta dice en el verso 2 a las iglesias de Gálatas. No era una sola iglesia. Pablo había establecido varias iglesias nuevas ahora con su equipo. Y dice a las iglesias de Gálatas. Y cuando tú lees esta carta, tú ves el verdadero carácter de Pablo, su personalidad. Él estaba molesto, enojado. En una de las cartas del Nuevo Testamento que tú puedes notar que es unitaria, bien unida desde el principio hasta el fin. Esto rompió el corazón de Pablo de tal forma que Pablo maldice en esta carta. Pablo dice, si yo mismo o ángeles o cualquier persona viene y anuncia otro evangelio, que sea anatema. Eso es fuerte. Eso quiere decir que sea maldito de tal forma que Dios te rechace para siempre, como hizo con Luzbel, con Satanás, que lo destituyó. Que Dios haga lo mismo contigo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y vuelve y lo repite, hace énfasis en eso. Pero ¿de quién hablaba Pablo? De los judaizantes, que anunciaban gracia pero con obras. Pablo dice, yo me sorprendo de que tan pronto se hayan dejado de aquel que los llamó, porque los gálatas no se estaban alejando de algo,
se estaban alejando de alguien, de Jesús. Y el que se aleja de Jesús, se aleja de la gracia. Se estaban alejando de Jesús. Porque tan pronto que llegaron aquellos judíos cristianos a Galacia y dijeron, venimos de la iglesia madre de Jerusalén. Y los gentiles dijeron, hoy por si acaso, el pastor de nosotros es el hermano sanguíneo de Jesús, ¿ok? Y hizo, ay Dios mío, pues hay que hacer lo que ellos dicen. Eso fue lo que pasó. Y los gálatas de inmediato dieron de la carta que Pablo le enseñó y le había dejado copias, que no tenían que guardar la ley, que no tenían que ser circuncidados. Y más luego en otros capítulos le dice, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Quiere decir, ¿quién te embrujó tan fácilmente? Si comenzaron bien, comenzaron por el Espíritu y ahora quieren terminar por la carne. Si cuando recibieron a Jesús, cuando el Espíritu Santo les reveló a Jesús y ustedes lo recibieron y el Espíritu Santo los llenó de su poder, ustedes no lo hicieron porque estaban haciendo ritos o ceremonias o haciendo esto o lo otro. No, fue por el Espíritu Santo. Y así comenzaron y ahora quieren terminar por la carne haciendo obra. Le dice necios, insensatos. Pablo le habla fuerte porque si comenzamos por el Espíritu, jamás debemos de terminar por la carne. Amén. Déjame terminar porque con una hora completa. Bueno, yo creo que ya pueden entender qué ocurrió antes de esta carta, ¿verdad que sí? Qué ocurrió con la iglesia primitiva, qué ocurrió durante el inicio del ministerio de Pablo y el por qué Pablo escribe esta carta a las iglesias de los Gálatas. Como le dije, durante las próximas semanas los otros hermanos nos traerán los detalles que van a ayudar a entender un poquito más cosas que yo no puedo cubrir hoy por falta del tiempo, pero yo creo que han sido bendecidos. Amén. Y nuestro pastor con ustedes. Somos bienaventurados el poder tener el Evangelio. Lamentablemente hay tantas religiones y que en ellas Cristo no es el centro y hacen que la gente crea y viva lo que realmente no les proveerá la salvación y la vida eterna. Gracias damos a Dios por aquellos que en el principio, al escuchar y creer, asumieron la responsabilidad de poder sostener ese conocimiento y el Espíritu Santo usarlos para que lo escribiesen, y hoy nosotros podemos recibir y disfrutar. Es nuestra oración que en este momento todo el que escuchó crea el Evangelio de Jesucristo. Hay muchas noticias desagradables, hay muchas noticias impresionantes, hay muchas noticias que afectan las emociones y los sentimientos, pero el Evangelio son las buenas nuevas que hoy te presentamos y esperamos. Hemos orado que todos los que han escuchado, si no has recibido el contenido de estas buenas nuevas, que es recibir a Cristo como tu único Salvador personal, no es una religión, es una experiencia. Recibir a Cristo. Y Él
te provee todo lo necesario para la salvación. Gracias damos a Dios porque hay personas que han recibido y creído y nos lo han hecho saber. Ruth Castillo, de Puerto Rico. Luis Velázquez, de Venezuela. Zulema Camacho, de México. Consuelo López, de Colombia. Hilda Muñoz, de Chile. Dania Khaled, de España. Carmen Concepción, El Salvador. Mirta Moreira, Argentina. Joana Rivas, de Costa Rica. Francisca Rojas, de España. María Vera, de Bolivia. Y quienes regresan reconociendo que no hay nada mejor que servirle al Señor y se reconcilian en este momento. Rogelio Ramírez, de Guatemala. Ricardo Serma, de Wisconsin. Arturo Sánchez, de Indianápolis. Bienvenidos. Los recibimos en la familia del Señor y esperamos que esta experiencia perdure eternamente en sus vidas y que de este momento en adelante decidas totalmente servirle al Señor. Te aconsejamos que busques el tener una Biblia, léela y dile al Señor que te ayude a entenderla y a vivirla, para que así progreses y un día, cuando el Señor aparezca para llevar a los que en Él hemos querido, tú seas parte de los redimidos. Esperamos en esta hora, como ya te he dicho, darte la bienvenida a la familia del Señor. Me parece ver los ángeles gozarse de que un gran número de personas hoy han pasado de muerte a vida. Esa muerte de la incomunicación, la falta de comunión, la falta de la vida espiritual. Hoy les impartida la vida y entran a tener comunión con Dios a través de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Además de orar por este grupo de hermanos que hoy son nuestros hermanos, sé que hay muchos que aunque no han podido llamar y comunicarse con nosotros, pero donde están, han decidido recibir y creer la verdad gloriosa de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Quisiéramos también presentar en oración a nuestros hermanos en la fe. Nuestra hermana Concepción Julia, nuestra hermana Carmen Sanjurjo, nuestra hermana Gladys Mercado y su hermana Miriam
Pagán, a nuestra hermana Calderón, a Blanca Medinas. No queremos olvidar, porque también queremos recordar la mamá de nuestra hermana Betty, a Olga Molinas. Queremos recordar a Hannah, la hija de nuestra hermana Stephanie. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por aquellos que tuvieron visión y pasión y no se detuvieron, sino que, Señor, han ido y en distintos lugares han enseñado y predicado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Un día nosotros fuimos también bendecidos porque alguien tuvo la visión y la pasión y se allegó a nosotros para presentarnos lo más grande y lo mejor que el ser humano puede recibir en esta vida. Yo te presento a este grupo que nos ha hecho saber que desean y quieren y que han recibido el Evangelio, a Cristo Jesús, al Señor que vino a buscarnos y a salvarnos, el que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El que, Señor, en la cruz del Calvario, llevó y sufrió todo, Señor, lo que era necesario para que hoy una multitud pueda ser salva. Gracias, Señor, por este grupo que desde los distintos lugares nos han hecho saber que ellos aceptan a Cristo. Donde estén, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo se manifieste en sus vidas y continúe guiándolos, iluminándolos, enseñándolos, guardándolos y librándolos de todo mal. Que puedan perseverar hasta el fin, Señor. Te presento los enfermos en esta hora. Señor, la palabra nos dice que tú sufriste nuestros dolores y llevaste nuestras enfermedades y por tus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, en este momento, yo te presento cada vida que enfermo en el hospital, en los hogares, en los asilos, donde quiera esté. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Sí, Señor. Ahora, ¿qué dices? Que hay alguien en un lugar tirado, en un lugar desamparado. Lo veo, Señor, lo veo. Dos cosas te pido. La primera es
que el Espíritu Santo en esa vida se manifieste. Lo segundo, envía un ángel. Envía un ángel, Señor. Envía un ángel ahora. Ahora. Oh, Dios mío, que le hagas saber que tú has escuchado el clamor y la decisión que ha hecho personalmente. Él no me ha oído. Él no ha estado en sintonía y comunicación, pero tú me dices que tú lo viste. Oh, Señor, tú me dices que te revelas allí donde está Él y lo levantas y le das nueva vida. Te presento a los hermanos que ya he mencionado sus nombres. Gracias, Señor. Gracias y bendice a los hermanos que van a salir y llévalos en paz y en comunión. En tu nombre. Nos vemos, Señor, sí. Sí, Señor, continuamos. Gracias, Padre. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Dios les bendiga.